Si admiras a Carlsen, Fischer, Kasparov, Anand o alguno de estos, debes saber que todos ellos tienen en común algo. Aparte de que han sido campeones mundiales, han jugado la Apertura Ruy López desde sus comienzos hasta el nivel de campeones. Por otro lado, los jugadores aficionados consideran esta apertura muy difícil de entender, muy compleja, y la dejan a un lado. Por eso en esta lección vamos a ver cómo usar esta grandiosa apertura de forma que podamos aprovechar las ventajas que tiene sin meternos en sus complejidades. Vas a ver cómo la usan mis estudiantes con un 70% de éxito, cosa que te voy a demostrar en un momento. La apertura Ruy López se da con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6 y aquí alfil B5. Esta apertura también se conoce como la apertura española y en este punto normalmente las negras juegan A6, poniendo a nuestro alfil a decidir qué quiere hacer. Y usualmente aquí las blancas siguen con alfil A4 y entramos en un sistema muy complicado. En cambio vamos a trabajar sobre una variante más sencilla, que es la siguiente. Tomamos en C6, alfil por C6, y esta variante es supremamente efectiva a nivel de aficionados, por eso vamos a ponerle mucho cuidado. Después de recapturar D por C6 las negras, que deja espacio para desarrollar el alfil de casillas claras, en este punto nosotros todavía no tomamos el peón en E5 que estamos amenazando con nuestro caballo. En lugar de eso vamos a desarrollar primero nuestro otro caballo, a C3, y con eso vamos a crear una configuración que da excelentes resultados a nivel de aficionados. No tomamos el peón porque en ese caso sucede lo siguiente, no nos estamos ganando el peón. Después de caballo por E5 las negras juegan dama D4, nos atacan el caballo, nos atacan el peón E4, nos obligan a retroceder, caballo F3 y luego toman el peón, así que no estamos haciendo nada por ese lado. Entonces, en lugar de eso jugamos caballo C3 y creamos la configuración que queremos. Ahora sí estamos amenazando con tomar en E5, porque nuestro peón ya está defendido por nuestro caballo en C3, y vamos a pasar a la base de datos para ver todo lo bueno que nos espera con esta variante. Tenemos aquí la base de datos y vemos que en las estadísticas el movimiento más jugado aquí es alfil D6 de las negras para defender su peón de E5, lo cual es natural, además desarrolla el alfil. Pero también hay otras formas de jugar, como por ejemplo con alfil G4, que también defiende indirectamente al peón, clavando al caballo, o también caballo F6. Son los tres movimientos más jugados. Vamos a observar esos tres, pero vamos a empezar por observar alfil D6. Luego de alfil D6 nosotros vamos a jugar D4, golpeando así el centro, atacamos este peón con caballo y con nuestro peón. Entonces las negras van a tomar por D4 y luego nosotros recapturamos con nuestra dama. Esto lo hacemos acá ya que no existe el caballo que normalmente estaría en C6 que nos impide desarrollar la dama temprano. Y aquí empezamos a golpear ya en el punto G7, más allá está también la torre, y de aquí en adelante se dan todo tipo de líneas muy divertidas. Divertidas por la forma como reaccionan las negras. El movimiento correcto que deberían hacer es F6, pero este con movimiento por lo general no lo hacen. Solo un 30% de los jugadores lo hacen, o sea que el 70% restante no, y por eso es que decimos que esta línea tiene un 70% de éxito. 7 de 10 partidas se van a ganar fácilmente porque tu oponente no va a jugar F6. Y además el hecho de que jueguen F6 en un comienzo no quiere decir que consigan una posición superior, apenas van a tener una posición igualada. Así que la tasa de éxito es todavía más alta. Entonces empecemos a ver cuáles son todas las posibles respuestas que normalmente tienen las negras que son totalmente equivocadas. Una de estas es jugar caballo F6, que desarrolla el caballo y parece que está bien. Se ve muy natural, pero falla contra nuestro avance E5. Un ataque muy sencillo, doble, con el que atacamos las dos piezas menores y en donde la evaluación de Stockfish se dispara. Nos ganamos una pieza y esto claramente está muy mal para las negras y muy bien para nosotros.
Si no hacen caballo F6, ¿qué más pueden intentar? Otro movimiento con el que tratan de salir de esto es jugar C5, atacando nuestra dama. Y esto es muy gracioso porque en realidad no hace nada contra nuestra amenaza al peón G7. En este caso, simplemente nos dejan la puerta abierta para tomar en G7. Dama por G7, atacamos ahora a la torre. Y aunque dama F6, el movimiento sugerido aquí parece que soluciona las cosas, no las soluciona del todo, pues ante dama F6 tenemos un intercambio de damas, dama por F6, caballo por F6 y nuevamente nuestro avance E5, que siempre está ahí para atacar esas dos piezas, ganarnos una y ganar la partida. Ahora entramos aquí en el movimiento séptimo cuando hemos tomado en D4 con nuestra dama, porque decíamos que atacamos en G7 y las negras tienen todo tipo de respuestas para probar acá. Decíamos que lo correcto es jugar F6, pero eso apenas lo hace el 30% de jugadores, el resto juega otra cosa. Dama F6 es otra forma de tratar de defender su punto G7 y algo más. Con la dama se ofrece un intercambio de damas, eso es lo que esperan las negras que nosotros hagamos, pero en lugar de eso nosotros podemos jugar nuestro acostumbrado E5 y tenemos aquí un ataque doble nuevamente a las piezas que están en D6 y en F6. En este caso es cierto que no vamos a ganar la pieza tan fácilmente porque las negras pueden jugar dama E6, clavan así nuestro peón E, así que no podemos tomar el alfil, pero de todas formas podemos sacarle ventaja a esto. Y es que conseguimos tiempos extra para desarrollarnos y para crear un ataque. Un movimiento muy truquero que podemos hacer aquí es jugar alfil G5, desarrollando el alfil. Parece que no hacemos más que preparar el enroque en el flanco de dama, pero además creamos cierta tensión en el fondo allá en la casilla D8. ¿Qué sucede acá? Sucede que si normalmente el alfil negro tiene que retirarse porque está siendo atacado por nuestro peón, digamos si va a F8 directamente damos jaque mate en D8. Así que no pueden ir tan atrás. Pero si este alfil va a E7, parece que las negras están bien y sin embargo nosotros enrocamos en largo y ahora las negras queriendo, que aparentemente ya están cubiertas de todos los peligros, si quieren deshacerse de nuestro alfil, jugarían un H6, esperando que nosotros simplemente intercambiemos alfiles en E7 y en cambio nosotros terminamos con gran estilo dando jaque mate, sacrificando la dama en D8. Dama D8, alfil por D8, torre por D8, un bonito jaque mate donde aprovechamos que las negras están completamente quedadas en el desarrollo. Bueno, ahora observemos qué puede pasar cuando las negras hacen aquí el movimiento correcto. Volvemos a la posición donde acabamos de tomar en D4 con nuestra dama, donde las estadísticas nos dicen que el 30% de los jugadores hacen el movimiento correcto F6. En este caso, la forma de seguir para nosotros es enrocar en el flanco de dama. Vamos a hacer eso y para eso tenemos que sacar primero el alfil y con esto le vamos a meter presión sobre la columna D. Entonces desarrollamos primero el alfil a E3, luego las negras desarrollarán algo, digamos caballo E7 y aquí nosotros enrocamos en el flanco de dama y ya la columna D empieza a tener bastante presión. Ahora usualmente las negras enrocan, flanco de rey y nosotros podemos desde ya aprovecharnos de que tenemos nuestra torre al frente de la dama contraria. Entonces damos un jaque en C4 con la dama, el rey va a H8 y luego jugamos alfil C5 aprovechándonos de la clavada sobre la columna D rápidamente. Le ponemos presión al alfil en D6 y obviamente si este alfil se moviera perderían la dama. Entonces tienen que hacer algo al respecto, dado que esa presión sobre la columna es muy molesta. Entonces, por ejemplo, pueden intentar jugar B5 atacando nuestra dama, que parece muy activo y sin embargo no hace nada. Jugamos dama D4 y ahora simplemente la presión sobre la columna D aumenta mucho más. De hecho, aquí ya las negras pierden material y tal vez la partida. Estamos atacando con 3 piezas a la pieza de D6 y solo está defendida por 2.
Como mínimo ya nos ganamos aquí un peón y seguimos atacando. Ahora volvemos al comienzo donde acabamos de jugar caballo C3 y hemos hablado que de la línea principal donde se juega alfil D6 para proteger al peón en E5. Vamos a ver unas líneas secundarias que te pueden confundir si no sabes bien qué hacer. Después de haber jugado nuestro caballo C6 y que nuestra amenaza de tomar el peón N5 es real, las negras pueden jugar algo diferente a alfil D6. Por ejemplo, una línea muy graciosa es jugar caballo F6, es una línea con un resultado muy gracioso que no te lo crees si no ves la base de datos. Sucede que tu oponente en este caso no ha defendido su peón E5 y podemos tomarlo, entonces hacemos caballo por E5. Y en este caso la respuesta más común de las negras, porque así sucede en varias líneas de la apertura Ruy-López, es jugar dama D4, donde nos atacan al caballo y nos atacan por segunda vez al peón en E4. Y entonces nosotros tenemos que volver con nuestro caballo a F3. Y resulta muy curioso ver que el jugador de las negras ve que el caballo blanco retrocede, pero parece que no ve que su dama queda atacada. Y entonces encontramos en las estadísticas que el movimiento más jugado por las negras aquí es, sorpresivamente, caballo por E4. Simplemente ignorando que podemos tomar la dama con el caballo y ganar la partida de inmediato. Completamente ganador para las blancas, y a pesar de eso, las estadísticas no están en el 100%, hay todavía un pequeño porcentaje que no sabemos que juega acá. Bueno, es que es difícil de creer que te dejen la dama ahí colgada para simplemente tomarla y ganar en menos de 10 jugadas. Volvemos nuevamente aquí donde hemos jugado caballo C3. Si no recuerdas bien cómo son los primeros movimientos, perfectamente puedes devolverte al primer ejemplo y ahí están todos. Además, descargar el archivo PGN para entenderlo todo muy bien. Otro intento aquí de las negras para defender su peón E5, que nosotros vamos a tomar ya si no lo defienden, es jugar alfil G4 clavando en este caso el caballo en F3. Esto parece correcto y sin embargo tiene un error. Es un error un poco más avanzado de entender. Jugamos H3, obligando al alfil a tomar, y dado que si se mueve va a dejar abandonado el peón en E5, entonces por lo general las negras van a intercambiar. Y aquí viene la explicación de este error. ¿Cuál es la explicación de toda esta posición? En esta variante, las negras tienen peones doblados en la columna C. Es una desventaja que tienen ahí porque nosotros tenemos una estructura de peones superior. Lo que compensa esa desventaja para las negras es tener su pareja de alfiles. Eso en cierto modo iguala las cosas, pero cuando las negras aquí entregan su alfil en F3, entonces simplemente están entregando lo que las diferenciaba. Han entregado esa ventaja que tenían de los dos alfiles y nosotros simplemente tenemos una estructura superior y a la hora también un juego superior. Es por eso que este movimiento de alfil G4 aquí es un error de tipo posicional, un error que por cierto si no entiendes, ahí ya tenemos que hablar de conceptos posicionales, que es un asunto aparte, y en ese caso te recomendamos estudiar la clase maestra donde explicamos ese tipo de conceptos. Y aquí sencillamente vamos a continuar. Después de H3, alfil por F3 y dama por F3, entonces tenemos una estructura superior y ahora también tenemos ventaja en desarrollo. Perfecto para nosotros. Las negras juegan caballo F6 y nosotros jugamos D3. Simplemente abriendo espacio para desarrollar el alfil de C1. Y el movimiento principal de las negras aquí es alfil B4, que parece activo porque clava este caballo. Y nosotros aquí podemos hacer prácticamente cualquier movimiento y todos van a ser buenos. Podemos, por ejemplo, enrocar en corto, podríamos jugar alfil D2, podríamos jugar alfil G5 también. O incluso podemos jugar algo acá más amenazante que es dama G3, donde golpeamos al mismo tiempo el peón E5 y el G7. Dos peones que las negras no van a poder defender al mismo tiempo y que van a hacer que entren en pánico. Al entrar en pánico van a terminar cometiendo algún error y vamos a poder ganar muchas partidas así fácilmente. Una de las líneas posibles aquí es que si las negras enrocan, defendiendo así su peón de G7,
Entonces podemos tomar el otro peón, el de E5 que amenazábamos, o incluso podemos jugar aquí alfil H6 para meter presión en G7. Amenazamos directamente un jaque mate con la dama. Y este peón está clavado porque si se mueve, tomamos la torre. Pierden material. Y si las negras intentan solucionar esto con caballo H5, contraatacando nuestra dama, defendiendo a la vez el punto G7, entonces podemos sencillamente tomar en E5 con la dama y a la vez golpear al caballo. Después de esto tenemos la partida ganada porque tenemos otra ventaja más. Seguimos presionando también en G7 y si toman nuestro alfil G por H6, simplemente dama por H5, tenemos un peón de más, la estructura en el flanco de rey, la estructura para el rey se ha deteriorado y tenemos una ventaja muy significativa aquí. Finalmente volvemos al propio comienzo de la apertura Ruy López, E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. ¿Qué más pueden jugar las negras aquí aparte de su movimiento principal A6? Que nos lleva por la línea que ya hemos estado analizando. A veces, si tu oponente no sabe de teoría o quiere jugar de una forma más pasiva, lo hace con D6, que simplemente defiende su peón central. Esto es más pasivo y no va a crear ningún problema para nosotros. En este caso, nosotros golpeamos en el centro con el movimiento D4 y queremos aprovecharnos del caballo clavado en C6 con un avance a D5 tomando en E5. Con esto hay presión a nuestro favor y no tenemos ningún problema. Vamos a desarrollarnos luego con caballo C3, vamos a enrocar y no tendremos nada de qué preocuparnos, simplemente todo estará muy bien para nosotros. Último caso, después de alfil B5, tercer movimiento, apertura Ruy López, aquellos con las negras que conozcan que existe algo que se llama la defensa Berlín o que simplemente hacen un movimiento fuera de los normales, va a jugar caballo F6. Y en este caso, para nosotros entrar en nuestra misma variante, vamos a tomar en C6. A pesar de que no nos están presionando a hacerlo con el avance del peón A6, nosotros podemos buscar todavía conseguir la misma posición. Después de D por C6 jugamos caballo C3, defendemos el peón en E4 y tenemos algo muy similar a la línea que hemos estado discutiendo acá, que simplemente es una forma muy sencilla de jugar, no nos estamos metiendo en esas complejidades que se discuten a nivel de grandes maestros con muchas maniobras, sino que simplemente estamos aprendiendo una apertura sencilla que se pueda memorizar muy fácilmente, que nos dé varias ventajas para jugar en la apertura Ruy López o española y que no tengamos que memorizar demasiado. Entonces vamos a buscar la misma posición, en este caso estamos atacando al peón E5 como antes y usualmente aquí las negras seguirán con alfil D6. Golpeamos el centro con D4, atacamos hacia el peón E5 por segunda vez y cuando las negras capturen en D4 tomamos con la dama en D4 y todo está muy bien para nosotros. Tenemos una dama muy activa y próximamente vamos a tener la posibilidad de atacar con el avance E5. Supongamos que aquí las negras enrocan, lo hacen en el flanco de rey, nosotros jugamos alfil G5 y ya le metemos presión al caballo que está en F6 y tenemos, como decíamos hace un momento, la posibilidad de jugar E5. Además vamos a enrocar en el flanco de dama. Objetivamente hablando, no es que tengamos ya la posición ganada, esto es una posición igualada, pero tenemos varias formas de ejercer presión. Y así se nos hace más fácil de jugar con las piezas blancas que con las negras aquí. Y por cierto, aquí tenemos una posición interesante donde nos podemos preguntar por qué no se puede jugar E5 ahora mismo. Veamos las cosas desde el otro lado, le damos la vuelta al tablero y hagamos este ejercicio. Si las blancas avanzan ya a E5, ¿cómo responden las negras? Es decir, en lugar de haber jugado alfil G5, simplemente haber avanzado a E5. ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Por qué? Escribir por favor en los comentarios. Y ahora para despedirnos te invitamos a suscribirte para seguir recibiendo este tipo de lecciones que tanto te gustan. Prepararemos más adelante una más completa sobre esta apertura Ruy López o española, un mini curso completo que ya tenemos en inglés, pero nos falta publicarlo en español y que te hará entender esa apertura mucho mejor.
Recuerda además visitar todos los enlaces que dejamos por acá.